gracias por venir. A nuestros invitados, bienvenidos a la Casa de la Libertad. La primera actividad de hoy dentro del contexto de la Semana Jurídica es un conversatorio que tiene enorme relevancia en la historia reciente de Guatemala y se ha denominado la politización de la justicia, fundamentado en el libro del doctor Carlos Sabino, que se denomina la CICIG, experimento o conspiración. Los participantes hoy son el doctor Ricardo Rojas, a quien todos conocemos. Él moderará el evento. El doctor Milton Estuardo Argueta Pinto, a quienes todos conocemos muy bien, participará exponiendo el contexto de país en la época a que se refiere este evento. No me voy a extender más, así que dejo en la palabra al doctor Milton Argueta para que nos hable del contexto nacional de ese momento. Gracias y bienvenidos. Se consideró prudente al diseñar esta actividad, y esto es una idea del señor decano, de hacer un breve esbozo de la historia que nos lleva hasta este conversatorio. Pues esta historia comienza en 1994, cuando se firma el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Ese acuerdo se firma 2 años antes del acuerdo de la firma de los acuerdos de paz y entra en vigor en 1994. Dentro de ese acuerdo de 1994 hay una disposición que la voy a leer textualmente. Dice: para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos no deben existir cuerpos ilegales ni aparatos clandestinos de seguridad. El gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos. Entonces, a raíz de esta disposición contenida en ese tratado, se crea la misión de las Naciones Unidas para Guatemala, que se conoció con el nombre de MINUGUA. Y esa oficina o esa entidad adscrita a las Naciones Unidas está presente en Guatemala hasta el año 2004. Ahí termina su vigencia. Y entonces comienza el cabildeo que lleva a que se firme en el año 2004, o se apruebe, mejor dicho, por parte del Congreso, la creación y el funcionamiento de lo que se denominó en ese instante la Comisión Internacional contra Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, CICIACS. Sin embargo, en ese año, el presidente de la República hace una consulta a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad evacúa la opinión consultiva y considera que dentro de ese acuerdo del año 2004 hay algunas inconstitucionalidades. Y entonces eso ya no entra en vigor y va a llevar a que el 1 de septiembre del año 2007 se apruebe por el Congreso el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Haciendo esta investigación para esta introducción, encontré un artículo del año 2016 publicado en la red, y el autor, quizás no percibiendo la trascendencia que eso tenía, sino que solo lo menciona y se va por otros temas dentro de su artículo, ya hace un llamado de atención al cambio de nombre de la figura. Ya aquello de que era contra los aparatos clandestinos de seguridad y ya no es así, y ahora el nombre le da un espectro muchísimo más amplio, pero a la vez mucho más difuso respecto a cuál es su misión, porque dice que es una unidad autónoma de las Naciones Unidas que trabajará con, digamos, contrapartida en Guatemala con el Ministerio Público, con la finalidad de contrarrestar la impunidad de los actos de corrupción dentro del Estado. Sin embargo, eso va a generar esa amplitud y eso tan difuso de su campo de actuación, como lo vamos a ver hoy, va a generar que se monten casos o se estructuren casos que no tienen que ver o no tenían que ver con la estructura de corrupción dentro del Estado. Y sobre eso va a versar este conversatorio.
La CICIG termina el 1 de septiembre del año 2019. Tal vez mencionar que desde el año de 2007, algo que se dijo constantemente en su contra es que su existencia en Guatemala era inconstitucional porque delegaba una función pública, las funciones públicas son indelegables, que es la persecución penal. Y si uno lee los comentarios que hay sobre eso, pues sería un tema jurídico digno de ser explorado, porque sí habla de una cesión parcial de soberanía por parte del Estado. Entonces, un contraargumento recurrente fue ese, ¿verdad? Que era un organismo inconstitucional. Entonces, ese es como que el esbozo histórico. No voy a entrar en mayores detalles de los casos porque eso está ventilado en el libro que va a servir de hilo conductor para esta exposición, y solo tienen entonces ustedes un panorama de que venimos desde 1994 con esto, y hasta el día de hoy, pues como dijo el señor decano, es un tema vigente en el país. Así que agradeciendo al decano su gentileza, dejo entonces en la conducción al doctor Ricardo Rojas. Muchas gracias. Les voy a contar rápidamente cómo se generó esto. En primer lugar, hay que confesar las cosas. Yo no tenía ganas de escribir ese libro. Por dos razones, fíjense. La primera, que yo soy historiador, y cuando empecé a escribirlo, la CICIG prácticamente se acababa de ir. Bueno, ahí empecé a diseñarlo. No me gusta eso, y era un tema que de verdad a mí me confunde y me complica. Bueno, pero vino la Asociación de Amigos del País y me dijo: Carlos, hay que escribir este libro. No vino la asociación, vamos a ser metodológicos, individualistas metodológicos. Vino alguna gente muy querida de la asociación que me decían eso. Y yo, por supuesto, les expliqué estos argumentos y me dijeron: no vale. Hay que dejar el registro histórico, ahorita que están frescas las cosas, ahorita que podemos todavía recoger información, lo cual era cierto. Pues a regañadientes me puse a hacerlo y encontré, y ahí me entusiasmé, claro, como investigador. Encontré en primer lugar eso que acaba de decir Milton. En el año 94 prácticamente se fraguó todo esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, eso fue el punto decisivo de las conversaciones de paz. El punto decisivo porque hasta ahí no se había avanzado mucho. La guerrilla permanecía firme en su posición. La parte estatal o gubernamental cambiaba cada rato de personajes. Ahí comenzó a participar, cosa curiosa, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, no sé, buscando quizá la paz, tenía su agenda. Y de ahí surge esa idea de crear una especie de tutela sobre Guatemala. Esa tutela se expresa en la CICIAC y luego se expresa en la CICIG. ¿Y esa tutela qué es? Bueno, que se crean entes internacionales para controlar, mejorar los derechos humanos en el país. Aquí realmente este es un país que en ese sentido se ha dejado manipular mucho. Se ha dejado que vinieran a intervenir del extranjero todas estas agendas, comprando o no a la gente, no lo sé, pero creando un clima de opinión antigobierno pro-guerrilla. Ese fue el camino que tomó la CICIAX y ese fue realmente el que siguió la CICIX. ¿Qué pasó cuando se acaba la CICIAC? Dice Minugua, quise decir. ¿Qué pasó cuando se acabó el mandato de Minugua? Bueno, ahí hay una historia que no se quiere contar. Yo hablé con Edgar Gutiérrez, hablé con Eduardo Stein, y le voy a decir qué me dijeron. Pues que ellos no tienen nada que ver, eso me dijeron.
Ellos fueron los verdaderos artífices de la cosa, pero a uno dice que eso fue desvirtuado, procedía el tema de otra circunstancia en el Poder Judicial, en fin. Total que nadie es el padre de la criatura. Pero llega la CICIG. Cuando llega la CICIG, llega con bombos y platillos, como dicen. Llega como la salvación. ¿Cuál era la idea de mucha gente ingenua que creyó que eso iba a ser bueno? Bueno, traigamos un extranjero que no tiene nada que ver, que no se comprometa, démosle recursos suficientes y ese va a limpiar el panorama. Mentira. Tendría que haber sido de otro planeta, porque cualquier extranjero es cooptado, es estimulado, es llevado a actuar y a comprometerse también con intereses. Al contrario, en un ambiente pequeño como es el de Guatemala, donde mucha gente se conoce, es más difícil para un extranjero permanecer neutral que para quienes están vinculados a redes de familiares, de parentescos, sociales, económicas. Pero esa fue la idea. ¿Y qué empezó a hacer don Carlos Castresana, primer comisionado de la CICIG? Bueno, él gozaba de completos poderes, extraterritorialidad. No rendía cuentas ante nadie, salvo ante sus donantes. No rendía cuenta al gobierno, al contrario, vigilaba y controlaba al gobierno. No rendía cuenta a las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas lo había designado, pero no, la CICIG no era un cuerpo de las Naciones Unidas. ¿Qué podía hacer ese hombre? Bueno, al principio no empezó a hacer nada. Esa es la idea que yo tenía, pero mentira. Sí empezó a hacer. Y empezó a hacer lo más importante, que era cambiar la estructura del Poder Judicial de Guatemala para, precisamente como dice este evento, para politizarlo, para tener herramientas con las que juzgar a unas personas u otras. En todo caso, mientras se impacientaba los donantes, ante los que se supone que él rendía cuentas, mientras se impacientaba a los donantes, él decidió intervenir en un caso muy conocido de alto impacto, que es el caso de Rosenberg. Y ahí, que no tenía nada que ver con la impunidad ni con la corrupción. Y ahí descubrió que Rosenberg, como creo yo que fue, se mandó a matar a sí mismo, con la colaboración de alguna gente. ¿Cuál fue la colaboración? Bueno, pues creo yo, no sé, lo corregirás, fue dar un número de teléfono. Y los puso cómplices de una cosa que no fue un crimen. Entonces, aquí estamos acostumbrados a hacer las cosas raras. Cuando mataron al obispo en esta misma época, en el año 98, en abril, cuando mataron al obispo Gerardi, 2 personas o 3 fueron encarceladas como cómplices. ¿Cómplices de quién? Pues no se sabe, no importa, pero son cómplices, facilitaron el asesinato. Aquí pasó más o menos lo mismo. Aquí hubo un suicidio elaborado, complejo. Entonces, yo no sé si en alguna legislación figura que puede ser cómplice de un hecho que no es penal. Pero bueno, así empezó y lo más triste es que la ciudadanía acogió con beneplácito esa acción. ¿Por qué? Porque estaba cansada de tanta corrupción. La corrupción sigue, la CICIG no la cambió. Vinieron otros comisionados y yo tengo un tiempo muy limitado, así que voy a hacer un corte. ¿Y qué descubrí yo? Bueno, analicé los casos eran más de 100 en que intervino la CICIG. Creo que fueron algo más de 500 las personas encarceladas. Y descubrí, para ir sintetizando esto, 2 o 3 cosas que marcaban un patrón de actividad. La primera, para mí esencial, porque sin eso, desde el código de Hammurabi en adelante no hay cambios. Para mí la primera era la presunción de inocencia. No se les consideraba inocente a la gente, se los metía a todos. La segunda era
el despliegue de fuerzas que se orquestaba para tomar a personas que no tenían ninguna peligrosidad, no eran mareros, eran simplemente miembros de una junta directiva, personas que estaban asociadas comercialmente, nada en particular. Otra cosa que descubrí es que había una especie de afán por mantener en la cárcel a las personas que estaban acusadas. El afán era negar medidas sustitutivas, apelar constantemente, en fin. Entonces, lo que quedaba era, bueno, y el otro punto, que todo esto iba dirigido contra figuras clave de Guatemala, no contra un sicario, no, sino contra empresarios, presidentes y expresidentes, en fin, toda una gama de gente que pudiéramos llamar la élite del país. Digo élite sin sentido despectivo. La élite existe en todos lados, existía en los partidos comunistas, en los sindicatos, en la economía, en la danza, en donde ustedes quieran. La élite, yo puedo hacer un cuadro, pintar, a mí me gusta a veces hacer eso, pero no me van a pagar mucho por mi cuadro porque no pertenezco a la élite de los pintores. Así que, bueno, acá se trató de descabezar la élite. Miren, ya se me acabó el tiempo y voy a resumir lo que me queda elaborando sobre el título que puse. ¿Experimento o conspiración? Bueno, en primer lugar lo pongo así para no ahuyentar al lector. Sí hubo conspiración. Ahora lo que yo no sé es desde dónde y hasta dónde hubo la conspiración. Porque sí hubo gente honesta que creyó en la CICIG. Amigos míos yo conozco que decían, no se puede ir la CICIG. No se veían realmente los lados negativos. Total que yo creo que sí hubo conspiración para cambiar desde el Poder Judicial la élite gobernante. Un cambio de élite. Miren, casi todas las grandes revoluciones no son más que un cambio de élite. Y aquí se hizo a través del Poder Judicial, que es mucho peor. Porque yo digo, viva la dictadura del proletariado, tú tienes derecho a criticarlo, a oponerte. Pero si tú dices, viva la justicia, ¿qué hacemos? ¿Quién se opone a la justicia? Yo me pongo a la dictadura del proletariado o a la sans-culotte francés, pero contra la justicia no se puede intelectualmente. Entonces, aquí les dejo esta disertación, creo que me pasé un minuto. No importa, puedo seguir un poco más. Bueno, realmente para mí fue un trabajo interesante. Conté con una ventaja, la CICIG había posteado todo en internet, casi todo lo que hizo. Eso por un lado. Solo un libro habían escrito y por otro lado la prensa daba amplia difusión a todo esto. Y ahí está el último problema que me había olvidado de mencionar cuando hablé de las características. Las características: negación de la presunción de inocencia, gran despliegue policial para apresar a personas presuntamente inocentes, incluso con un muerto en uno de esos procedimientos, empecinamiento en dejar a la gente adentro, detrás de las rejas, y el último, gran despliegue publicitario. No sé si se recuerdan, los jóvenes lo van a recordar, pero las personas más adultas sí recordarán lo que eran los jueves de la CICIG, donde aparecía el comisionado con la fiscal que él había ayudado a poner y empezaba a ensuciar la moral y la conducta de gente muy importante, algunos de los cuales pueden haber cometido algo, pero nunca tuvieron oportunidad de defenderse. Bueno, ahora sí los dejo. Espero que esta breve exposición los motive a comprar el libro, a leerlo, y agradezco especialmente también a la Asociación de Amigos del País por todo lo que me ayudó en este derrotero por los bajos fondos de la moral. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Me alegro, no sé si habrán sido los Amigos del País o quien fuera que te convenció finalmente de escribir el libro.
Porque lo cierto es que está escrito con el rigor de un historiador, que no es lo mismo que cuando escribe un abogado o alguien que viene de otras partes, y al mismo tiempo es muy claro de comprender, de modo que es un libro que se ha escrito bastante últimamente sobre la CICIG, pero ese libro es fundamental. No, gracias. Ahí le debo decir, aquí en la Facultad de Derecho, que tuve que tener algunas reuniones con abogados porque yo no entendía nada. ¿Por qué esto era legal y por qué esto era ilegal? Si esto decía así. Y Bueno, ahí, no te bueno, preocupes que los abogados tampoco entendemos muchas veces. algo más aprendí a la salida que a la entrada. Brevemente, tomando lo que decía Carlos recién, creo que es importante tener presente, o sea, el problema de la politización de la justicia es algo que existe en la región y es muy alarmante, ¿no? Pasó en Argentina hace algunos años con el gobierno de Cristina Kirchner, que sancionó una ley de democratización de la justicia, que afortunadamente la Corte la declaró inconstitucional, pero tienen aquí al lado el ejemplo de México, de cómo por el mismo camino se está destruyendo la justicia. Y muchas veces se utilizan trampas, ¿no? Escuchando a Carlos pensaba, la CICIG fue producto de dos, si se quiere, de dos trampas, ¿no? La primera fue pensar que hacía falta un organismo que protegiera al país contra el terrorismo de Estado, que ya no existía y no era un problema. Entonces, cuando advirtieron que no era un problema, surgió la idea de ayudar a coadyuvar, como decía el tratado, a fortalecer el Ministerio Público para la lucha contra el crimen organizado. Y esto terminó en la sustitución del Ministerio Público por un grupo de personas. Y yo diría no solo que se pueden cargar las tintas en los políticos y en los gobernantes guatemaltecos, sino en todos esos países supuestamente civilizados, ¿no? Potencias europeas, Canadá, tantos países que pusieron plata sin mirar lo que se hacía y convalidaron todo lo que hizo la CICIG, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría en primer lugar, tenemos a Francisco Valdés Pais, que padeció las consecuencias del accionar de la CICIG, si nos podrías contar un poco tu experiencia. Muchas gracias, Arturo, a todas las personalidades, a todos los directivos de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, a todos ustedes, mucho gusto conocerlos, no a Julio Roberto, que tenía rato de conocerlo, y a Arturo, por supuesto. Es difícil cuando se hace una exposición tan precisa como la que hizo el doctor Sabino, agregarle más cosas. Yo en el año 2007 me dedicaba a mi trabajo. Yo vendía medicinas y a mí lo que era la justicia no era algo que me interesara mucho. Entonces cuando dijeron que venía la CICIG, no me importó. No, realmente no hice nada, no di ni siquiera mi opinión respecto a si estaba de acuerdo o no que viniera. Y estoy de acuerdo con el doctor Sabino que Castresana vino. Quiero hacer una aclaración antes. El caso de nosotros es el único que llevó la CICIG, en donde participaron los 3 comisionados que hubo. Participó Castresana, participó Dalanese y participó Iván Velázquez. Y entonces yo veía que había una entidad ahí que se llamaba CICIG y me hablaban a mí y que quedaba donde yo pasaba, que era en mi época de estudiante y de adolescente, el mismo lugar donde era la sede de los Marines en Guatemala. Y ahí pasaba yo y miraba eso ahí, no me importaba. En el año 2009 viene la muerte de Rodrigo Rosenberg, como bien lo definió el doctor Sabino, un suicidio en el que sin querer, o sea, engañado, yo ayudé junto con mi hermano a que él realizara lo que él tenía planeado hacer. Yo no sabía, fui engañado
en algún momento del tiempo los 4 años que duró, primero los 10 meses que permanecimos prófugos en la montaña y los 3 años que estuvimos detenidos, en mi opinión, ilegalmente. Entonces, en ese tiempo, yo recibí la visita del hijo de Rodrigo Rosenberg. Y entonces, como Rodrigo y yo éramos prácticamente como hermanos. Entonces le dije, mira, Eduardo, te quiero hacer una pregunta. Tu papá era un hombre que mandaba a matar a las personas para solucionar sus problemas, o lo solucionaba de otra forma. No, mi papá era un hombre de derecho, era un abogado, un mercantilista muy bueno, maestrías en Cambridge y creo que en una universidad en Estados Unidos. Y él era un hombre de derecho. Mira, le dije, qué bueno que tu respuesta es esa, le dije, porque si a mí me hubiera dicho él que para solucionar tu problema había que mandar a matar a alguna persona, me hubiera dado cuenta que ya estaba loco, como creo que fue. Eso te lo agradezco que lo hayas dicho y espero que en un eventual debate que haya, quisiera que lo dijeras también. Pero me da gusto que lo digas. Bueno, nuestra aventura empieza en ese momento. Y ahí por el mes de octubre del año 2009, recibo yo la visita de unos investigadores de CICIG. Con aquella prepotencia, era un colombiano y me trataron en mi oficina como yo nunca en mi vida lo había visto, nada más que en las películas. Entonces yo ahí me pongo alerta y empiezo a buscar qué debo de hacer. Un abogado amigo, que como todo en Guatemala, se filtra la información de que nos están enredando a mi hermano y a mí en el problema, y me dice, mira, a ustedes los van a venir a capturarme. Entonces yo le digo a mi hermano, mira, me dice que me van a venir a capturar, a mí no me llevan a la cárcel. Mira, mire, me dijo, en la cárcel que yo iba a ver a veces alguna persona, nosotros nos morimos ahí. Entonces, ¿qué hacemos? No, vámonos, vamos a ver qué hacemos. ¿Y que nos vamos de Guatemala? No, me dijo, olvídese, en Guatemala, si en cualquier otro país del mundo nos cogen, pero inmediatamente. Pues quedémonos acá. ¿Y dónde? ¿Cómo hacían los guerrilleros? ¿Por qué no los agarraban? En la montaña. Vámonos para la montaña. Y nos fuimos, estuvimos alrededor de 10 meses metidos en la montaña, esperando que pasara. Durante ese tiempo pasó todo lo que Carlos Castrezana se inventó, incluyendo aquel show de una conferencia de prensa que creo que, si no recuerdo mal, fue el 12 de enero del 2010. Y ahí no solo define lo que él creía que había pasado, define una verdad interina. Yo decía, pero ¿cómo defino yo una verdad interina? ¿O es verdad o es mentira? No puedo decir como me dicen, es que es media verdad. No, es mentira. No puede haber una media verdad. Y él lo definió como verdad interina. Entonces, yo decía, pero también dice que Rodrigo Rosenberg se mandó a matar, pero al final él se había comprometido con la familia de Rodrigo Rosenberg a decir que Rodrigo Rosenberg era un hombre honorable. Pero durante toda la conferencia de prensa lo define como un criminal y de último lo define como un hombre honorable. Entonces, para mí era una cosa espantosa. Pasamos esos 10 meses en unas situaciones terribles
Y pues aquí está mi familia, que también lo sufrió aquí porque sufrieron la misma persecución. Y al final llegamos a un arreglo. Y por ese arreglo que llegamos con él, porque no nos pudo agarrar, porque él creyó que como éramos gente que veníamos de una familia, pues que yo no soy millonario, pero soy una persona que nunca me faltó nada. Pasé por estas aulas, estudié en buenos lugares, mi familia me dio lo que yo necesitaba, pero no era un criminal, no estaba acostumbrado a ciertas cosas. Y entonces yo no podía ir a la prisión, a donde estaban detenidos las personas que mataron a mi papá, las personas que secuestraron a mi hermano, que secuestraron a mi tía. Y entonces nosotros le dijimos, no, nosotros no podemos ir a esa cárcel. Si nos quiere encarcelar para llevar el proceso, denos una alternativa. Y se hizo un arreglo que consistía en varios puntos, pero uno de ellos era la instalación de cárceles para civiles en bases militares. Ese acuerdo lo publica el gobierno más o menos unos 5 días antes que nosotros nos entregáramos. Y esa es la prueba grande. El primer preso de Matamoros, el número 1, si lo van a revisar el libro, soy yo. El número 2 es mi hermano. Después nos trasladaron a la cárcel de Mariscal Zavala. El número 1 soy yo. El número 2, mi hermano Estuardo. Y ahí pasamos 3 años. 3 años en donde la politización de la justicia, que es el tema que hoy nos ocupa, resulta que lo que hicieron fue, como sabían que no podían probar nada, empezaron con figuras de colaboradores eficaces, que hoy ya no los usan. Ahora hay aceptación de cargos y otras cosas, pero colaboradores eficaces ya no los usan porque todos resultaron viniéndose abajo de los casos por confiar en los testimonios mentirosos de todas esas personas que estaban como dando un testimonio para salvar su situación, ¿verdad? En Argentina creo que esa figura se llama arrepentido, porque el arrepentido da su información porque se arrepintió de lo que hizo, pero se arrepintió de lo que hizo, de algo que hizo que fue sencillo, no era el criminal, no fue el que ejecutó lo que pasó. Pues estas personas se dedicaron a mantenernos presos, otra cosa que definió el doctor Sabino, a mantenernos presos durante todo ese año, a atrasar el proceso. No llegaban a las audiencias porque así atrasaban más el proceso. Y finalmente nosotros logramos salir con un amparo que nos negaba, o sea, lo que nos estaba haciendo era negarnos la justicia, porque nos tenían presos 3 años y no avanzaba el caso. Fue una cosa espantosa. Y cuando hablan de las fechas, en ese momento yo tuve la oportunidad de compartir celda con el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo. Y él me dijo a mí ahí y a mi hermano que la CICIG se había fraguado en una reunión así como la que tenemos ahorita, mire, entre Edgar Gutiérrez, José Manuel Vivanco, que creo que era representante de la ONU, y el presidente de Guatemala, que era Alfonso Portillo. Y digo yo, ¿y de qué se trataba? De otro control más, pues, de tener poder. Para nosotros fue una experiencia demasiado fuerte que yo les doy gracias hoy de poder estar contándoselas a ustedes y diciéndoles, no permitan que esto vuelva a suceder en Guatemala. Yo ya creo que ya mi experiencia no creo que le pueda pasar a una persona 2 veces lo mismo, sobre todo un tema de este tipo. Pero a todos los que están aquí, estoy seguro que corren el riesgo de que pueda pasarles. Es ese engendro,
esa conspiración que hicieron, no puede pasar, porque lo que hicieron fue venirse de la montaña, de donde estaban quitando el enfrentamiento con armas, se vinieron a los tribunales de justicia a seguir con ese enfrentamiento ideológico, político, no de justicia. Y la justicia sí debe de ser muy específica en los casos en los que hay que meter presos a los criminales. En la misma conferencia de prensa que Carlos Castresana dio para inculparnos a nosotros, dijo: esta banda de sicarios nosotros los estábamos escuchando, iban a matar a un alcalde, iban a secuestrar a un coreano, y nosotros hacíamos algo para que no sucediera. El delito, en mi opinión, estaba cometido desde que lo estaban planeando. Creo que en derecho es una conspiración. Pero nunca los procesaron por eso, porque lo que querían era que ellos les dijeran que éramos nosotros los que habíamos sido los responsables, o sea, Estuardo, mi hermano y yo. Fue una experiencia horrible y lamentablemente yo estoy aquí contándoselos, pero mi hermano no soportó. Mi hermano falleció unos días antes, un mes antes que la Corte de Constitucionalidad concluyera con el proceso. En la misa del mes de mi hermano, yo me acerqué a Alejandra, a su esposa y a sus hijas, y le dije: ya salió el amparo y ganamos. Lástima que ella no lo pudo ver, me dijo. Esa es la historia que nos tocó vivir, durísimo, que no se la deseo a nadie, pero sí creo que debemos de luchar porque esto no se vuelva a repetir en Guatemala. Y creo que este es uno de los objetivos de este evento. Así que los felicito por estar en esto y les agradezco mucho haberme escuchado. Muchas gracias, Francisco. Realmente terriblemente valiosa el testimonio en primera persona, ¿verdad? Eso es insustituible. Nosotros podemos escribir muchos libros, pero nada sustituye a la experiencia, ¿verdad? Bueno, y tenemos al licenciado Julio García Merlos, experto en Derecho Penal, con una gran experiencia y, por supuesto, una mirada jurídica de esta cuestión, ¿no? Gracias, Ricardo. Es un gusto estar acá en lo que considero mi casa, entre muchos amigos y profesionales, profesores, compañeros, y ahora con esta nueva juventud. Y tengo necesariamente que hacer un recorrido contextual porque la mayoría de los alumnos acá no van a comprender si simplemente me voy a las violaciones y garantías constitucionales que sucedieron en esta época. Yo ingresé a esta universidad en el año 96, en momentos de la firma de la paz y cambio del sistema penal de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que ese cambio se dio en 1992. Esto lo vivimos aquí. Allá veo a Guillermo y ustedes también pueden ver como alumnos y a Fausto, también para que no digan que solo compañeros, alumnos de esa época. Y lo cuento porque ustedes todavía pueden ver los resabios de ese cambio aquí. Y ahora se quiere normalizar, probablemente, o se quiso normalizar actuaciones o principios jurídicos que trajo e importó CICIG que no son correctos. Acá tenemos la sala de vistas, por ejemplo. Ese es algo físico que ustedes pueden ver de ese cambio que se dio en los 90s en Guatemala, de pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Y rápidamente explico para los alumnos esa gran diferencia. Un sistema inquisitivo estuvo
operante por muchos siglos en Europa, en muchos otros países de Latinoamérica, de África. Tú sabrás mucho más que yo del sistema inquisitivo y usted de la historia, pero fueron siglos de un sistema inquisitivo que es secreto, que investiga a una persona y lo pone como un target, como un objetivo, y dice: yo lo voy a acusar a él de hereje y después voy a ver cómo lo pruebo, o de comunista, o de liberal, o de católico, o de judío. El ataque en un sistema inquisitivo es a una persona por su posición, por su cultura, por su forma de pensar. Y lo tengo que explicar porque eso fue lo que pasó en Guatemala después. Entonces, veníamos nosotros transitando en los años 90 hacia un sistema acusatorio con garantías procesales, con derecho a presunción de inocencia, en donde se introduce un código procesal penal en el que básicamente es el que nos rige para los alumnos que están acá, y que se divide en 3 etapas: una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa que en Guatemala se llama debate oral y público. Esa fase es la que es pública. ¿Qué sucede con CICIG? Pues en el momento que se empieza a implementar en Guatemala y se empieza a entender el sistema acusatorio, todos los operadores de justicia venían de un sistema inquisitivo, entonces era muy difícil que entendieran ese cambio, porque antes todo era escrito, el juez estaba metido en su escritorio, en su sala, nadie le podía hablar, él se sentía todopoderoso porque firmando no tenía que rendir cuentas. Y en la medida que se empieza a implementar un sistema inquisitivo y se empieza a entender conceptos como examen y contraexamen de testigos, la publicidad del juicio, viene CICIG y el primer comisionado es Carlos Castresana, que es el caso que inicia en contra de los Valdés, que viene de un sistema completamente inquisitivo en donde el juez es el que investiga, y viene con un equipo de otros abogados de todas partes del mundo. Venían de Argentina, de Uruguay, de Colombia, investigadores de Estados Unidos, a implementar un collage de principios jurídicos que cada uno aplicaba en su país, siempre y cuando para perseguir a una persona. Entonces, ese es un origen del cómo se desvirtúa todo el proceso penal, porque ellos no tenían ningún interés en implementar un sistema acusatorio con garantías en donde pues, se permitiera a las personas tener un contradictorio y que la verdad saliera a la luz. Eso no había ningún interés de eso, sino había un interés de perseguir. Entonces, quisiera, ya habiendo descrito los 2 sistemas, referirme a la estrategia y las tácticas que usó CICIG, y se mencionan en el libro algunas cosas, pero voy a explicar mi teoría de por qué. Y mencionaron ambos algunos temas. En primer lugar, los acuerdos tenían una vigencia de 2 años. Entonces, cuando dice Francisco, ellos querían atrasar los procesos, realmente lo que querían hacer era que no tenían tiempo, porque los procesos tenían que resolverse o rendir resultados antes del plazo de esos 2 años. No sabían si se iba a prorrogar o no. Entonces lo que querían hacer era, la prisión preventiva sí fue una regla. ¿Por qué fue una regla? Porque si una persona estaba en prisión preventiva era mucho más fácil obtener una colaboración eficaz para poder salir o resolver el problema. Entonces querían atrasar el caso cuando la persona estaba presa, obviamente, porque la persona detenida en prisión tenía la necesidad o la desesperación por salir, y entonces buscaban retrasar el proceso si estabas en esa condición. Si la persona estaba con medida sustitutiva, obviamente no era el mismo interés. Entonces, ellos hicieron una táctica que no puede volverse a repetir. Primero, tenían una campaña mediática, que los casos muchas veces los sacaban antes en periódicos con investigaciones para estigmatizar a las personas y al sindicato. Entonces, era una campaña muy bien planificada. Luego de eso salían con una conferencia de prensa antes de la audiencia de primera declaración, a veces antes de las capturas o en el momento en el que se daban las capturas, pero siempre antes de la audiencia de primera declaración. Y vean los nombres de los casos, porque esto fue una estrategia muy sofisticada y
Esta práctica sigue en Guatemala, por eso es importante decirlo, el por qué, no solo quién lo hizo, para que esto no siga. Vean los casos, los nombres de los casos. Se llaman, por ejemplo, negociantes de la salud. Vamos a ver algunos de ellos. Corrupción en Quetzaltenango, construcción y corrupción, manipulación de justicia. Los casos no se identificaban con números de expediente o no se identificaban como en algunos países, el pueblo de Guatemala en contra de Juan Pérez. No, se identificaban con eslogans que desde el principio ya habían causado un prejuicio sobre la persona y las personas. En una conferencia de prensa en donde se presentaban, sin mayor investigación muchas veces, ¿verdad? Un cuadro donde se hacían unos vínculos y decían, esta es una estructura, esta es una asociación ilícita. Y el público, la ciudadanía, pues viendo esa presentación formal y muy bien explicada, ya había condenado públicamente. ¿Qué se lograba con eso? Comprometer a los jueces y a los operadores de justicia en que ellos son malos, son delincuentes. Ose usted a dejarlos libres. Y entonces los jueces que dictaron medidas sustitutivas o que no accedían a todas las peticiones exactas como lo hacía CICIG, eran estigmatizados y acusados. Ellos eran vilipendiados públicamente con informes. Eso lo menciono porque no está en el libro, pero seguramente lo podemos discutir. Con la ayuda de ONGs de un pensamiento de izquierda. Y muchos fueron los golpeados. Tengo al doctor Milton Argueta frente, a quien tengo desde 1996 de conocerlo. Fui su primer representante estudiantil cuando él llegó de decano, y en una participación en la que yo decidí, hablándole a los alumnos, diciendo tenemos que ser parte del cambio, involucrarnos, voy a participar en unas elecciones gremiales al Colegio de Abogados para el Tribunal de Honor. Y sale un reporte financiado por muchas ONGs de izquierda, en donde dicen redes de poder, y el decano Milton Argueta es influyente del sector empresarial en las comisiones de postulación. Y yo cuando lo veo me consta y lo puedo decir, no había ninguna relación entre las personas que ellos decían, que yo también los conozco, son colegas, amigos que habían participado también, y el doctor Argueta o la universidad. Entonces vilipendiaban y atropellaban el nombre de cualquier persona. Estas ONGs con financiamiento de la supuesta comunidad internacional, porque lo único que hacían es decir, es que como son de una universidad privada, como se conocen, como son bufetes privados, y no era cierto. Muchas veces ni siquiera había esa buena relación entre los colegas, pero los destruían para decir, ellos van a influir en las comisiones de postulación para elegir magistrados a corte o fiscales. Esa era el modo de operar, una cancelación, una muerte civil pública para las personas para acallarlas. El que podía ser pernicioso, le abrían una investigación, ¿verdad? Entonces, en los casos que menciona el doctor, yo participé y tuve contacto directo con más de 3 o 4 casos, para explicarles cómo se violaban las garantías y los derechos y que esto no puede suceder. No se puede seguir permitiendo que a los casos se les estigmatice así, que a un caso se le ponga un nombre, un eslogan, y son sumamente creativos para hacerlo. O sea, esto es sofisticado, no es al azar, porque lo que hay detrás de ese eslogan es una teoría del caso muy elaborada. Entonces, ¿qué hacía CICIG cuando empezaba un caso? Bueno, necesitaba, ya cuando se fue tomando control del sistema de justicia, fue armando casos sombría o paraguas. Eso quiere decir que había un número de expediente que tenía a cargo un juez. Y yo lo viví en un caso en que dentro de ese caso, que es el caso construcción y corrupción, ese después se le llamó, digamos, el megacaso porque tenía ahí 5 o 6 casos. CICIG decía que dentro de la investigación del caso construcción y corrupción, que es uno de ellos, por ejemplo, encontró evidencia de otro caso. Y como dentro de ese caso había encontrado evidencia,
lo iba a conocer la misma juez. Por supuesto que tenía una vinculación directa y operaba y le decía que sí a todo lo que decía CICIG. Pero no era un caso que hubiese tenido vinculación ahí. Yo leí probablemente más de 20,000 folios y no encontré dónde hubiese nacido ese caso dentro del caso Construcción y Corrupción. Lo que sucedía en esa época es que era tanta la presión de CICIG, mediática, política y judicial, que incluso muchas personas, surgieron abogados ligados a CICIG que les llevaban los casos y a la gente y ofrecían que les solucionaban los casos y les decían, miren, llegaba un cliente con estos abogados, tengo un problema, probablemente no sé si esto es legal o ilegal, pero tengo miedo que CICIG me procese. Estos abogados los llevaban con CICIG, con toda la prueba, le cobraban al cliente y le entregaban toda la evidencia a CICIG. CICIG no investigó muchos de esos casos. Los mismos abogados les llevaron la prueba y le cobraron al cliente por solucionarle, pero era una solución de aceptación de cargos o de colaboración eficaz o de una solución en donde no iba a haber cárcel a cambio de entregar supuesta evidencia para procesar a otros. Esa era la prisa que tenía CICIG, porque ellos vivían con prisa porque tenían que tomar el control siempre de elecciones. Elección de fiscal general, elección de magistrados, elección de presidencia. Entonces siempre necesitaban de estas informaciones y estos casos. En esa medida llegaba el caso entonces y decían que había surgido evidencia dentro de un caso y lo conocía solo una juez. Y empezaba, yo les hablé de 3 etapas. La etapa de investigación, muchas veces, como digo, en estos casos ya no se dio etapa de investigación porque ya incluso algunas personas llevaban las supuestas investigaciones hechas. Y empezaba la audiencia de primera declaración. La audiencia de primera declaración, ustedes no lo habrán vivido, algunos aquí sí, se volvieron un reality show. Eso quiere decir que el juez se presentaba, así como estoy acá frente a las cámaras, y no le hablaba al sindicato ni a las partes, le hablaba a las cámaras, le hablaba al pueblo de Guatemala porque se transmitían en vivo. Eso no puede volver a pasar, que es lo que dice Francisco y el doctor Sabino. No puede volver a pasar porque se desnaturalizó, se volvió un concurso de popularidad del juez. El juez se volvió una celebridad porque estaba acusando a personas que había demonizado y a las CICIG. Entonces era para el juez, los fiscales, era una plataforma enorme. No podía quedar mal con la ciudadanía, aunque quisiera. Las garantías no podía si se estaba transmitiendo en vivo. Esas audiencias en países desarrollados de sistemas acusatorios pueden durar minutos. Vamos a ver la evidencia, lo envío a juicio y no tiene que fundamentar mucho porque lo único que está haciendo es mandando a juicio, que se discute en juicio. Estas audiencias en Guatemala duraban días y eran públicas. Esas audiencias, en mi opinión, deben ser, y sobre todo viendo esta desnaturalización, deben ser reservadas. Ustedes han visto en Estados Unidos, muchas de estas audiencias no dejan entrar cámaras, dejan entrar personas que pueden hacer dibujos o diagramas para precisamente evitar, porque ahí está bien claro, evitar el estigma y el prejuicio. Ya para este momento, en la etapa intermedia, tenían el juez que querían, tenían cancelada a la persona públicamente y tenían a la opinión pública, a los medios a su favor. Entonces, de esta forma se fue desnaturalizando el proceso, creando los juzgados de mayor riesgo, que son los que ellos generalmente conocían de estos casos y tenían a su cargo expedientes larguísimos en donde tenían causas completamente no relacionadas. Uno de abogado pedía copia de un expediente y le decían, mire, la parte del expediente que a usted le compete es esta, se la voy a dar. La otra no le interesa, no se la voy a dar, para que ese es de otro caso. Era un desorden muy grande y está clarísimo que estos jueces respondían a una agenda. Nunca vi a un juez de garantías, y eso incluso sucede hoy en día, ¿verdad? Que un juez de garantías pueda exigirle estándares y parámetros, y por eso es que no debe volver a repetirse y debemos seguir hablando de esto, porque la cultura que se instauró en esa época de CICIG ahora quedó tomada y mucha gente aprendió y grupos de poder, así se abusa del poder y eso se mantiene. Ahora el problema es que cambia de manos a uno u otro, pero el sistema quedó destruido, distorsionado, porque los juicios
siguen algunos teniendo estos nombres, algunos jueces siguen abriendo las puertas a la publicidad y a la estigmatización. Entonces, este tema da para discutir muchísimo y me sumo creo que el mensaje de que la politización de la justicia no era aceptable en ese momento, no es aceptable hoy. Tenemos que reconocerlo, estudiarlo y que esto se corrija. Muchas gracias. Un pequeño agregado a lo que decías que me parece muy, muy importante. La diferencia, esto para los chicos que están estudiando Derecho Procesal Penal, ¿no? La gran diferencia entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo es que en el sistema inquisitivo el director de la investigación era el juez. El juez tenía todo el poder de investigar, por eso lo hacía en reserva, en secreto, y prácticamente sin control. Normalmente los fiscales estaban en una oficina y le presentaban escritos pidiendo cosas. Con el advenimiento del sistema acusatorio, la carga de llevar adelante la investigación la tiene el fiscal. Pero esto no significa que el juez no tenga importancia. El juez tiene mucha más importancia porque se convirtió en juez. En vez de ser parte, porque el juez terminaba siendo juez y parte, el que investigaba y juzgaba, la tarea fundamental del juez en un sistema acusatorio es velar por el debido proceso y las garantías constitucionales. Y lo que se vio con todos estos casos es que la CICIG, al asumir el rol del Ministerio Público, se llevó por delante el Poder Judicial. Es decir, los jueces terminaron, por los motivos que cada juez haya tenido, avasallados por el poder de la CICIG, y en lugar de ser de tener la función fundamental que tienen los jueces de poner los límites, de decir, usted no puede avanzar por aquí, esto que hizo viola una garantía constitucional, esto viola el debido proceso, se sumaron al circo y se convirtieron, no sé, un poco irrespetuoso, pero bueno, soy argentino, se convirtieron un poco en los payasos del circo y dejaron que todo siguiera, ¿verdad? Una advertencia sobre el libro. El libro está suavizado. Hay cosas moralmente repugnantes que a mí me han contado. Yo no tengo la prueba directa para ponerle en el libro. No quise que el libro fuera confrontativo, pero hay cosas de ese estilo y peores todavía, pero cosas de comprar conciencias, de romper familias, entrar dentro de empresas, todo eso está. Pero yo no lo pude poner, yo lo que quise hacer es un apoyapié para los que vengan, para abogados posiblemente, nada más. Y tal vez un pequeño comentario, muchos seguramente habrán visto el año pasado el documental que se hizo sobre el caso de Sperisen, que es un caso que todavía sigue porque no ha terminado. Y la importancia que tiene para mí ese documental, y están haciendo otro sobre otro caso que tuvo la CICIG, es que lo que muestra es que la politización del derecho no perjudica solo a países supuestamente con malas instituciones, sino que ha perjudicado a Suiza. O sea, uno pensaba, siempre tuvo la idea de que la justicia suiza era una de las mejores del mundo, y la fama de los jueces suizos era impresionante. Y uno se termina enterando de que, bueno, como es una confederación y cada región tiene su propia organización de justicia, aparentemente en el cantón de Ginebra la justicia está terriblemente politizada. Y vean ustedes que el tribunal que juzgó a Sperisen 3 veces lo condenó sin prueba, que fueron resoluciones que fueron revocadas por el Tribunal Superior Federal de Suiza, por la Corte de Derechos Humanos Europea, y siguen condenándolo porque están empecinados políticamente en que lo quieren hacer. De modo que el problema de la politización del derecho es un problema gravísimo que no se circunscribe a países que uno dice, bueno, pero tienen malas instituciones. Puede pegarle a cualquier país del mundo, ¿verdad? Yo, perdón, quiero agregar algo más, porque el tema me
me llega. Miren, tenemos lamentablemente la idea de lo que viene de esa comunidad internacional, de Francia, Estados Unidos, Suiza, etcétera, como los modelos. Yo en mi último libro ataco esa idea. Ellos se llaman democracias liberales, no son ni democracias y mucho menos liberales. Es decir, es una observación sociopolítica para los estudiantes sobre todo. No confíen que algo porque venga de Inglaterra es el common law que había en 1600. No, ahora Inglaterra es socialista, sencillamente, y todavía no es musulmana, pero en un par de años. No, pongámonos al día y veamos las cosas que hacen esos gobiernos, como lo de Sperisen, lo de la pandemia, etc. A mí, si me permiten, Sí, sí. me gustaría agregar que hoy día es muy común hablar de corrupción y percibimos la corrupción como que yo doy dinero a cambio de algo. Pero esto que hizo la CICIG es corrupción porque es arruinar, es corromper, es arruinar todo. Seguro. No necesariamente es a cambio de dinero, es a cambio de otra cosa. Y en estos casos, sobre todo en los colaboradores eficaces, negociaban la libertad, que es todavía más valioso que el dinero. Así que si quieren hablar de corrupción, empecemos por CICIG. Muy bien. Quisiera seguir hablando esto, podríamos hablar una semana, horas, porque fueron muchos años, 10 años probablemente, en muchos casos, pero una conclusión que no puedo dejar escapar es, si fue experimento o conspiración, pues lo que sí es cierto es que fracasó rotundamente y dejó las cosas peor, porque se tenía la idea, y así lo dijeron al final, que iban a venir a hacer una capacitación y transferencias de, digamos, de competencias. Uno entiende eso como que, bueno, en Guatemala no saben bien cómo funciona un sistema acusatorio, vamos a ir a capacitarlos, a darles, como hacemos aquí en la universidad, capacitar para que salgan al mundo a jugar en ese juego que es el litigio, pero no hicieron una sola transferencia, vinieron a corromper el sistema, a tomarlo, a ejercer el poder, y lo que hicieron fue enseñarle a los operadores de justicia que el poder se puede tomar y cómo se puede abusar. Después de eso, lo que sí tenemos es un sistema más corrompido, más abusivo, en donde las leyes se pueden torcer más sin empacho, porque ya se hizo antes, ahora lo hacen otros grupos. Entonces, mi conclusión es que hay un antes y un después de CICIG, y después de CICIG el sistema quedó mucho peor de lo que venía cambiando paso a paso hacia una mejora. Muchas gracias. Arturo, ¿querés cerrar? Yo, gracias, Julio. Tal vez a vos te quería dirigir más un cuestionamiento. Definitivamente la CICIG para mí nos vino a demostrar lo que era cooptar la justicia y la manera de hacerlo. Pero recuerdo un caso que también fue emblemático, en que se seleccionó a los líderes de cada sector económico importante y se les acusó, si no me equivoco, de financiamiento electoral ilícito, que no era ni siquiera un delito tipificado en el momento. Me encantaría si pudieras, creo que vos tuviste conocimiento del caso, quizás nos explicaras muy brevemente qué ocurrió. Muchas gracias, Arturo. Sí, ahí en ese caso es un claro ejemplo en donde lo viví de cerca desde un inicio, en donde el actuar de CICIG tenía un objetivo claramente político e ideológico y partía de unas muy elaboradas tesis desde un inicio, ¿verdad? Eso no era casualidad. En ese caso, por ejemplo, CICIG, y no sé quién habrá sido los creadores, de verdad que fueron geniales para crear esta narrativa. Empezaba todo con una narrativa. Y empieza este caso con una idea, y es el pecado original de la democracia de Guatemala es el financiamiento electoral ilícito. Y empiezan a crear una serie de artículos y narrativas con ayuda de, vamos a llamarle ahorita por
por reducir la palabra a la comunidad internacional, sabemos todos acá a qué se refiere esto, pero una gran cantidad de países, periódicos, ONGs de izquierda, con una tesis. Y decían básicamente con esta tesis: el pecado original de la democracia en Guatemala es el financiamiento electoral ilícito, y eso lo querían remontar incluso a años de la colonia, o sea, años de 1500, donde escribían artículos diciendo: miren, estas familias que vienen de España y que son privilegiadas y han cooptado al país y tienen ciertos sectores empresariales, ellos, ese es el pecado original, son los culpables de por qué Guatemala está como está hoy. Esa era la tesis básicamente, o sea, una tesis completamente infundada, sin fundamento histórico, con un sesgo socialista y de izquierda muy grande y muy fuerte. Entonces esta tesis la empezaban a trabajar en muchos periódicos, sacando artículos en Estados Unidos, en El Salvador, en Guatemala, y cada cierto tiempo pues nos fuimos dando cuenta que los volvían a editar, los volvían a sacar cuando había momentos coyunturales importantes para sacarlos. Y obviamente esto fue ganando adeptos, la tesis fue ganando adeptos, porque era una tesis, bueno, fácil de echarle la culpa a alguien de por qué estamos como estamos. ¿Ya? Entonces el tráfico está así por ellos, el tráfico está así por el financiamiento electoral, la violencia está así por la pobreza, todo es culpa del pecado original. Bajo esa tesis había un objetivo claro de golpear al empresariado, al sector privado. Y esto se permeaba a través de personas que transmitían ese mensaje. Diputados, periodistas que tenían mucha cercanía, y se generaron personas con mucho poder. Si había un periodista que tenía contacto con CICIG, esa persona tenía mucho poder, porque se pasaban información. Ese periodista sacaba antes la noticia. Y ese periodista era intocable por sí, obviamente, podía hacer y decir lo que fuera, porque iba a ser intocable. Y ese periodista, por ejemplo, se volvía en comunicador trasladando mensajes. Y eso nos lleva a lo que decía Francisco. Sí hubo corrupción y sí habían acuerdos, que yo lo critiqué mucho, pero no eran acuerdos legales, ni éticos, ni morales, ni con el fin de cumplirse. Porque no era un acuerdo como en Estados Unidos, por ejemplo, hay un plea bargain. En Estados Unidos uno puede llegar a un acuerdo con el fiscal y uno lo firma y lo pone por escrito, y eso es el acuerdo y se va a cumplir. Aquí no. A ustedes entiendo que no les cumplieron el acuerdo porque era corrupto. ¿Cómo van a llegar a un acuerdo que es bajo la mesa y a través de algún amigo que le habló a alguien de la CICIG, de un periodista? Porque surgieron estas personas de poder que supuestamente tenían contacto con CICIG. Eso sucedió. Yo lo viví, Francisco está acá para atestiguar que eso pasó. Entonces se dio esa corrupción. En ese orden, pues entonces generó el tema, que solo voy a acelerar porque da para mucho este tema, que tenía que atacarse a estas familias, a estos grupos empresariales, porque tenían, y eso me lo dijo a mí un periodista, tenían una deuda histórica. O sea que por la supuesta tesis de hechos que algunos parientes supuestamente habían cometido en época incluso de la colonia, este apellido tenía que salir vilipendiado y tenía que ser humillado. O sea, no era perseguido políticamente, tenía que ser humillado, tenía que arrodillarse y pedir perdón. Entonces, a raíz de ese fundamento, digamos, de objetivo de por qué perseguir a alguien penalmente, se abrieron casos que no tenían prueba. En el caso de financiamiento electoral ilícito, el mismo Iván Velázquez y la misma CICIG, en un informe de julio 2015, dice que la legislación no es suficiente para acusar a los donantes de financiamiento electoral ilícito, que hay que cambiar la ley. O sea, ellos mismos dicen que no se puede, que no hay delito por dar aportaciones porque no está regulado. Los mismos financistas lo decían, hicimos donaciones porque no era delito. Y después él, con esa tipología que no era delito, monta un caso. Muchas gracias, Julio. Yo quiero agradecer, terminamos el tiempo ya, tema interesantísimo que da para muchísimo más. Cada uno de los aspectos que se tocaron puede entrar en un debate mucho más largo que este, pero creo que es muy interesante, especialmente para nuestros estudiantes, tener alguna idea de qué fue lo que ocurrió. Así que mil gracias por su participación. Muchísimas gracias a la Asociación de Amigos del País por la propuesta de este evento.